Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar. Hoy está con nosotros Manuel Ruiz Correa. Manuel Ruiz nos va a estar hablando acerca de las ventajas y diferencias entre las encuestas de clima, cultura y engagement. Les voy a conversar un poquito, un breve resumen de un amplio currículum o biografía que ha desempeñado a lo largo de estos años eh, de profesionalismo de Manuel. Manuela es un magíster en psicología de la Universidad Santa María la Antigua, es licenciado por la Santa María la Antigua y tiene una maestría en psicología industrial o organizacional de la Universidad de las Américas en Puebla, México. También es coach certificado por ICC directamente por su fundador Joseph O'Connor. Tiene certificación en coaching de equipo y ejecutivo y es consultor certificado por Barrett Value Center. Tiene amplia experiencia como consultor encargado de más de 40 estudios de clima organizacional y de cultura organizacional. Por más de 30 años tiene de experiencia como consultor senior en Leiro Assessment, también psicómetra senior y consultor a cargo de las áreas de clima y cultura organizacional. Por más de 25 años fue psicólogo corporativo del Canal de Panamá y ha sido consultor interno y externo de importantes empresas de banca, retail e industrial. Bienvenido, señor Manuel, y muchísimas gracias por aceptar una vez más nuestra invitación. Muy bien, gracias Jessica por tan amplia introducción. Realmente, básicamente yo veo esto como un estudioso de las ciencias de la conducta en las empresas, que esa es una de las áreas mías de pasión, y la conducta humana sobre todo en cómo medirla, cómo observarla. Uno de los elementos principales que siempre hemos tenido los psicólogos es cómo tú cuantificas una conducta. Ok, esto, cónchale, está la cosa difícil, puedes decir qué tan extrovertido tú eres. Entonces, es una escala del 1 al 10, qué tan extrovertido eres, si eres 2, 3, 4, y cuáles son las cualidades de un 4 que diferencian de un 8. Ok, ese tipo de calificaciones le llamamos psicometría, por eso habla de Jessica de un psicómetro. Ok, en este caso, lo que estamos viendo es el término de encuesta y vamos a hablar un poquito acerca de qué son las encuestas y por qué los hacemos. ¿Okay? Por eso, pues ponemos ventajas y diferencias porque es, son ideaciones, maneras como nosotros eh, analizamos la conducta de la gente en las empresas y cómo podemos dividirla o observarla para poder sacar un beneficio en pro de un ganar-ganar, tanto de los colaboradores como de la organización que alcance su objetivo. Ese es quizás la mayor ganancia de esto, ¿ok? Porque cuando hablamos de engagement, hablamos de compromiso. Está en inglés porque siempre el término de compromiso, por eso lo pusimos en español del otro lado. ¿Okay? Eh, Hay veces que algunas personas dicen no es lo mismo engagement que compromiso. Engagement es como que tanto estás conectado con la empresa, ¿no? Engage, estás conectado, tienes un nivel de, no sé, de adherencia. En algunos lugares hace muchos años decíamos ponerse la camiseta. ¿Ok? Eh, y ese es uno de los elementos que hace que la gente se comprometa con la empresa. ¿Ok? Y que hace que la empresa se comprometa con la gente. Entonces vamos a ver esto y le pusimos allí un bono porque yo pienso que es importante ver el tema de riesgo psicosocial si vamos a ver crimen, cultura y compromiso. Y riesgo psicosocial vamos a explicar un poquito más qué significa eso. Vamos a ver contenido. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver son vamos a pasar por estos 5 temas. ¿Ok? Eh, y eso básicamente al final nos debe llevar a poder determinar si medir es útil
y qué medir, y cuándo medirlo. Ya, ese es el primer punto, quizás esto es uno de los grandes, eh, de los grandes, ¿qué te digo esto? Retos que tiene el saber, óyeme, bueno, sí, tenemos que medir clima, tenemos que medir cultura, tenemos que medir compromiso, tenemos que medir riesgo psicosocial. Entonces, estamos midiendo demasiado, estamos como que sacando demasiadas cosas de lo mismo, ¿ok? Es una encuesta, otra encuesta, otra encuesta, otra encuesta, es encuestar en exceso. La respuesta a eso no es tan fácil. La respuesta es, si el tiempo para encuestar, analizar y tener resultados, porque en un año es tan o más largo que el tiempo que tú utilizas para poder mejorar el clima, para poder alinear la cultura, para poder mejorar esto o disminuir los riesgos esto, en términos de salud mental, ¿ok? Entonces diríamos que sí. Porque terminamos quizás en lo que nosotros llamamos parálisis por análisis. Analizamos tanto que no hacemos mucho. Entonces hay que ver, dependiendo al final de esta horita que vamos a tener, por lo menos tener una idea de por dónde debemos empezar. ¿Ok? Porque por dónde debemos empezar depende de las necesidades de la organización. ¿Ok? Creo que ese es el primer punto que tenemos que establecer de si realmente tenemos que hacer todo eso en un año. Al final le voy a responder eso. Tenemos que medir clima, cultura, riesgo psicosocial y compromiso durante un periodo de un año o dos. Vamos a responder eso al final. Si no se lo respondí, por favor, levanten la mano y digan, hoy te dije al inicio que iba a responder eso. ¿Okay? Pero para poder responderlo tenemos que mirar cómo lo medimos. Y todas estas que están allí son encuestas. Una encuesta, a diferencia de las otras pruebas psicológicas, son preguntas de opinión o de actitud. ¿Ok? Es la visión o la percepción de las personas con respecto a un tema específico. Así que vamos a ver. Hay una persona que dice, ok, pues eso es simplemente yo le pregunto, oye, en clima, oye, ¿tú te sientes bien en el trabajo? ¿Te sientes comprometido? Esto, tú dirás sí o no, ok, o te pongo uno del 1 al 5, dime qué tan comprometido te sientes y ya. Y con eso tenemos la respuesta. Eso es parcialmente cierto, vas a tener una respuesta, pero realmente las encuestas son mm, una pregunta y la pones y analizas qué es lo que sale allí. Hay un poquito más de lo que detrás de la ciencia, ¿ok? De la medición que te dice cómo preguntar, cuándo preguntar, ¿ok? Y a quiénes preguntar. Y que vamos a ver eso en este momento. Este es el primero que dice, las encuestas son más que simples preguntas. Esto, si hay algunos psicólogos en nuestra área, sabemos que todas las pruebas psicológicas tienen confiabilidad, validez y estandarización, básicamente. ¿Okay? Tienen que ser confiables, válidas y estándar. ¿Okay? Las pruebas objetivas estoy hablando. Porque hay otro tipo de pruebas proyectivas, que es otro tipo de pruebas que no necesariamente tienen que estandarizarse a través del mismo método. Y lo que estamos hablando de validez es si la pregunta que yo te hago, ¿ok? Realmente mide lo que yo estoy pensando que voy a medir al momento de establecerla. O sea, lo que llamamos el constructo psicológico. No quiero ser muy técnico con eso, pero sí, el constructo psicológico es, yo voy a medir tu actitud hacia el trabajo, yo voy a medir qué tan satisfecho que tienes, voy a medir tu opinión acerca de la comunicación que existe en la empresa, si es fluida o no es fluida. Entonces, la manera como yo pregunto, la pregunta tiene que tener contenido, tiene que estar enfocado en eso, ¿ok? En ese elemento. Cuando no existe validez, ¿ok? Yo te pregunto simplemente, ¿cómo te sientes hoy? Esa pregunta no es ni confiable ni válida. Ese es un ejemplo. ¿Por qué no es confiable ni válida? Válida porque cómo te sientes que me estás preguntando. Me estás preguntando sobre mi estado de salud, me estás preguntando cómo me siento en el trabajo, me estás preguntando
si estoy triste, no me estás preguntando, no me estás estableciendo, así que no puedo establecer qué es lo que estoy midiendo en ese momento cuando pregunto eso. ¿Ok? Y no es confiable. Confiable significa que la respuesta está hecha de manera que la persona la entiende y es estable en el tiempo. O sea, que no depende de una circunstancia muy particular del momento, sino de un entorno que en términos de encuestas que vamos a hacer, de un entorno específico. Y entonces, si yo te pregunto cómo te sientes hoy me respondes una cosa, mañana me vas a responder otra y de la otra semana me vas a responder otra. No hay esa respuesta no es confiable. Y por eso es que está viendo allí en ese tiro al blanco de que las respuestas son tiros al aire, no establecen hacia ningún lado. ¿Okay? Cuando las respuestas son confiables, ¿okay? Si me puedes decir en 1 al 10 cómo cómo te sientes trabajando en esta empresa, ¿okay? En ese momento quizás, o me siento bien, me, o siento que este es un buen lugar para trabajar, ¿ok? Puede ser que yo sea confiable, pero ¿qué estoy midiendo en ese momento cuando hago esa pregunta? Si esa pregunta no responde a alguno de los elementos que estoy midiendo, posiblemente no sea válido, ¿ok? Ese es el elemento que entonces ahí es confiable porque sí es estable en el tiempo, pero no me está determinando qué es lo que estoy midiendo. Cuando es confiabilidad y validez, entonces hay una manera distinta o similar, vamos a poner en el pero no tan rigurosa para poder hacer estudios de confiabilidad y de validez de las encuestas, así como las hacemos de las pruebas de competencia, de las pruebas de personalidad, de las pruebas de potencia, de aptitudes, igual las encuestas que tienen una manera de poder validarse y ser confiables. Entonces, nosotros no recomendamos, bajo ninguna circunstancia, que una empresa simplemente diga, ok, vamos a hacer estas 10 preguntas a las personas y vamos a ver qué nos dicen. Y con eso pensamos que estamos midiendo clima o estamos midiendo cultura. Yo digo, aguanta, 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 aguanta. Ni siquiera es la cantidad de preguntas. Porque hay veces que pocas preguntas pueden dar mucha información si realmente son válidas y confiables. ¿Ok? El tema no es ese. El tema está en que puedas eh, en esas 10 preguntas o 60 preguntas que tú vayas a hacer, cumplir el universo de posibilidades de respuesta que puedes tener para poder medir lo que estás pidiendo. Estás midiendo satisfacción en el trabajo, estoy midiendo comunicación, estoy midiendo los valores que que yo considero que tiene la empresa y los míos, o considero que tan comprometida la empresa está con mi bienestar o yo con el bienestar de la empresa. Esas son cosas que yo voy a medir y que las preguntas, si eso es lo que yo quiero medir, agoten el universo de respuestas. ¿Ok? Ese es el detalle de las encuestas que ya no son solamente preguntas. Hacer 10 preguntas que me suenen lógico. Acuérdense que también para que sea confiable y estándar, tiene que estar con un nivel de lectura que todo el mundo pueda hacerla. Puede ser que en algunas organizaciones casi todo el mundo tiene estudios universitarios en una oficina, entonces el nivel del léxico que vas a utilizar puede ser un poquito más amplio del léxico que puedes utilizar cuando redactas, ¿ok? Una encuesta para personal de campo. ¿Ok? No estoy diciendo que tiene que ser, sino que tiene que ser un nivel de comprensión. No puedo poner, ¿ok? Un signo pagnomónico, ¿ok? De la satisfacción en el trabajo en esta empresa es que las personas se quedan después de la hora de salida. Y yo digo, espérate, ¿qué es pagnomónico? Esto, no podemos estar utilizando ese tipo de palabras. Entonces, ese tipo de cosas hacen que una prueba pueda ser poco confiable, a pesar de que esté midiendo algo en particular podía estar midiendo algo particular de la validez. Este punto yo creo que es uno de los, y me demoré un poquito porque es importante establecer de que no es eso. De hecho, posterior a esto, vamos a tener un taller y decir, acá tú quieres hacer una encuesta, tú quieres hacer una encuesta Taylor, te llama, a la medida de tu empresa
o utilizar una que nosotros utilizamos, es perfecto, pero hay maneras de hacerlo. Hay un tallercito posteriormente que ya te enseña un poco más de cómo se hace eso. Okay, en una hora desafortunadamente no puedo meterme en todo eso. Pero vamos para poder tener una idea más clara de lo que son cada una de ellas. Okay. Eh, a ver, piensen cuál es la número uno, okay, reflejo de los valores de la organización. ¿Cuál sería el término que refleja el número dos? Entorno, esto es un pareo, entorno que promueve salud mental. Tres, percepción de los colaboradores acerca de su entorno laboral. Y cuatro, nivel de entrega por alcanzar resultados. El cuatro, ¿cuál sería cada uno de ellos? Ok, que no sé si puedo verlas, si alguno puede escribirlo o abrirlo simplemente en el chat general. Sería buenísimo que me pusieran cuál considera que es, ok, eh, cuál es cada uno de ellos. Por ahí un par para poder ver si por dónde estamos. Es decir, no conozco la audiencia muy bien, así que me gustaría poder ver eso. A ver, tres, clima, ok, cuatro, compromiso, ok, uno, cultura, ok, y dos, salud mental, ok, bien, sacó cinco ahí. Exacto, fíjese que ya hay otra persona que me está diciendo, a ver, eh, uno, cultura, sí, eh, ok, dos, riesgo psicosocial, ok, sí, tres, clima, ok, y cuatro, compromiso. Perfecto, vamos por buen camino, vamos por buen camino, muy bien. Ok, no estoy con neófitos en el tema, eso es bueno saberlo, eso es bueno saberlo, exactamente. Cuando medimos, por miren que esto está interrelacionado, lo puse como círculos en el cual se van tocando uno con otro. Los cuatro conceptos, todos, cuando yo mido clima, mido algún nivel de compromiso, mido cultura, mido riesgo psicosocial. Porque si, perdón, lo que promueve la salud mental en el trabajo, que tiene que ver en alguna medida con clima, tiene que ver con la cultura de la empresa, tiene que ver y afecta el nivel de compromiso de las personas. O sea, la salud mental tiene que ver con todo eso. Igual la cultura afecta el clima o impacta el clima, impacta la salud mental o cómo se maneja la salud mental en el trabajo y en el nivel de ese de entrega o de compromiso. O sea, al final todos están relacionados. ¿Okay? Sin embargo, no estamos midiendo exactamente lo mismo. ¿Okay? Y por eso hay que ver por qué lado tenemos que atacar si es que queremos conocer un poco más sobre lo que ocurre en la organización con nuestros colaboradores y nuestros jefes. ¿Okay? Porque es de ambos lados. ¿Okay? Es de ambos lados. Vamos a comenzar entonces a ahondar un poquito más en ese aspecto. Espérese, a ver qué hice yo. Ok, ahí está la respuesta. Que le he puesto la respuesta ahí por si acaso. Ujú, ujú. Ahí tenía la respuesta de cada una de ellas. Ok, gracias. Es que estaba yo hablando muy alto y tenía la puerta abierta y se pasa para el otro lado de la oficina. Ok. Riesgo psicosocial. Yo creo que voy a poner este de primero porque salud mental es un elemento básico. Hoy mi hija, que también es psicóloga, me dice que hoy es el Día Mundial de la Felicidad, no de la felicidad en el trabajo, sino el Mundial de la Felicidad. Así que ella, como trabaja en el área de recursos humanos también, me estaba diciendo algunos de los elementos que estaban, ok, y yo enseguida le respuesté, bueno, felicidad en el trabajo no implica necesariamente salud mental. Ok, los riesgos psicosociales se miden de otra manera, se miden en términos, en una empresa donde yo tenga retos, donde yo sea reconocido, que eso es parte del clima también, donde yo pueda desarrollarme o tenga metas claras, tenga objetivos claros, entonces quizás los riesgos de que mi salud mental se afecte sean más bajos. No en una que sea todo el mundo feliz, yo digo,
Y yo la molestaba diciendo, yo la felicidad la encuentro cuando estoy en un barbecue con mis hijos y mi familia, todo el mundo, que ahí es donde estamos todos felices, estamos todos bien. Ok. Ese para mí es la felicidad. Pero bueno, está bien. Ella me dice, no, esta es la felicidad, el Día Mundial de la Felicidad. Para hacer felicidad, perfecto, está bien. Ahí sacar un poquito más de nuestra parte emocional dentro del trabajo, lo cual no está mal. Ok. Ahí sí ven, hay tres niveles de riesgo psicosocial. Uno que estamos hablando de los factores de riesgo psicosocial de primer nivel, que son la base. O sea, de aquí es donde se puede afectar lo que viene después. Factores psicosociales como condiciones de trabajo. Pusimos ahí teletrabajo para poder explicar que esa es una de las condiciones actuales. Eh, yo he tenido que entender y ponerme, porque a pesar de ser psicólogo, también soy persona, soy baby boomer, ¿okay? Para los que entienden lo de los cambios generacionales, y entender generación X, Y, Z, ¿okay? Y todas las otras que pueden estar llegando en este momento. Dentro de nuestras organizaciones, el teletrabajo para ellos es mucho más importante. Fíjese, yo hoy hubiera podido quedarme en la casa haciendo esto y me vine para la oficina. Ok. La manera como socializo es distinta, etcétera, pero hay personas que les encanta y les conviene. Tienen hijos, pueden a la hora de trabajar y hacer otras cosas dentro de la casa y atender. Entonces el teletrabajo te da una plataforma en la cual te sientes más tranquilo. ¿Ok? Perdón, perdón, ay Dios mío. Ay, me disculpan. Bueno, esto, carga de trabajo, si la carga de trabajo es realmente una carga excesiva o muy baja, ambas son factores de riesgo psicosocial. ¿Okay? Conocí personas que me dicen que los mandan para el Valle de los Caídos. No lo botan, pero lo ponen en una esquina, casi que sin funciones, y dicen, no, este es el paso para que me voten. Esa persona no está tranquila en el trabajo. Mm. Así como la otra, que puede estar sobrecargada y necesita trabajar horas extras para poder cubrir la carga que le están asignando. Mire, que es un factor psicosocial, es la cultura, los estilos de liderazgo, la interacción, casa-trabajo, etcétera. Pero todo esto impacta el segundo nivel. Entonces ya son las medidas mitigantes que utiliza la empresa para poder disminuir el riesgo de que el estrés, de que mi tranquilidad mental, los retos que yo tengo en la organización sean un elemento de riesgo o un elemento de protección. Porque los factores de riesgo también son factores de protección. O sea, si yo tengo buenas medidas de higiene y seguridad en la empresa, si tenemos el entrenamiento adecuado, eh, toman en cuenta mi fatiga laboral. O sea, eh, por ejemplo, yo he visto empresas, algunas personas que por situaciones económicas trabajan las vacaciones. Y hay empresas que dicen, aquí necesitamos que las personas tomen espacio y necesitamos que tomen sus vacaciones. A menos que exista una situación de fuerza mayor, pues se trabaja. Entonces, ese caso de la fatiga o las horas extendidas, ya después a veces de ciertas horas no es lo mismo, que tú no vas a rendir igual. Entonces, esos son factores que pueden ser de protección o factores de riesgo. ¿Ok? Y por supuesto las consecuencias de estos factores, si se convierten en riesgo, está altos niveles de estrés, porque el estrés en sí no es malo, no vamos a entrar todavía porque digo, todos necesitamos algo de estrés para poder trabajar. Te le ponen a usted una fecha límite para hacer algo y usted está estresado porque quiere terminarlo. Y cuando lo termina se siente muy bien porque lo hizo, pero es un estrés en el camino. Ansiedad ya es otra cosa, ya es un nivel más amplio del estrés en el cual a lo mejor ya hay sintomatología, la persona se agita, no puede pensar adecuadamente, etcétera. Yo no estoy hablando de ni siquiera de llegar a pánico, ataque de pánico, pero sí de ponerse muy ansioso e impulsivo, ¿ok? O irritable, o la persona se va a la casa y no puede desconectarse del trabajo, ¿ok? Porque los factores de riesgo
¿ok? No están apoyando, no se han convertido en factores de protección. ¿Ok? Entonces, esto se mide los factores de primer, segundo y tercer nivel. Hay personas que solamente miden el tercer nivel, pero una vez que tú mides el tercer nivel, dices, pero ¿y dónde viene eso? Si no mides los datos anteriores, no puedes saber de dónde viene. Entonces, es importante cuando tú mides salud mental en el trabajo, mides riesgo psicosocial, mirar los tres elementos. Porque cuando he hecho algunas encuestas y me dicen que tenemos que hacer transnacionales que le dicen, tenemos aquí que hacer una encuesta de riesgo psicosocial. Y yo le comienzo a hablar de carga de trabajo, estilo de liderazgo. Y yo, pero eso que tiene que ver, eso es cultura, eso es desarrollo de mis líderes o cambio organizacional, eso no tiene que ver con riesgo psicosocial. Yo, espérate. Y les enseño esto y se dan cuenta de que sí hay que ver los tres elementos. ¿Okay? Y le estoy diciendo esto para que pueda saber, ok, cuando si quiero medir salud mental, esto es lo que voy a ver. Tengo que tener información de estos tres niveles. Muy bien. ¿Cómo se presenta esto? Vamos a ver, esto es un ejemplo bien amplio. Esto tiene mucho más, pero mucho más. Vamos a suponer las exigencias de riesgo psicosocial, las exigencias psicológicas, que dice aquí, exigencias psicológicas de esconder sensoriales. Eso le llaman así porque esto es una prueba que se llama ISTAS. Y la prueba de ISTAS de esconder sensoriales, como tiene la primera traducción española, ¿okay? Eso es de esconder emociones. Cuando la persona no puede expresar su preocupación ante los jefes, no tiene manera de poder ventilar si algo le está molestando. No puede. En este caso, si se da cuenta, tiene tres niveles. Un nivel rojo en el cual diría el 88% dice aquí no se puede hablar, aquí simplemente se cumplen las tareas. Un 12% que lo está poniendo en un área amarilla, como que sí es un área de peligro, y si fuera verde dice no, en este estamos bien. Exigencias psicológicas de esconder emociones, exigencias psicológicas emocionales significa ya es el nivel de estrés o en el cual yo estoy inmerso, ¿okay? Sería esta la tercera, entonces se dan cuenta de que hay un 58% que dice, no, aquí estamos mejor, pero hay un 16% que no. Si hacemos un análisis de lo que está, más o menos, ¿okay? Básicamente hay que mirar mucho ese rojo y el hecho de que esconder emociones sea un 5% solamente, no significa que estamos bien, porque hay veces que ese 5% hace un gran ruido. Y ese ruido eh, molesta. Es como decir, tengo una piedra en el zapato, puedo caminar igual de bien que si no lo tuviera. Todas son importantes. Todas las personas que están en rojo son importantes. Y hay veces cuando son pocas, se puede atender de manera individual. Que ya entraría yo en otra parte ya, que sería qué hacer para mitigar esto. ¿Cómo convertimos los factores de riesgo en factores de protección? Aquí le estoy yo creo que dejando más preguntas que respuestas, ¿no? Pero sí, de todo esto hay maneras de poder trabajarlo, no solamente en términos de prevención, sino en términos perdón, de esto, curativos o de resolver un problema que ya esté, sino en términos preventivos. Nada para decirle una parte, cuando hay un grupo como este, hay empresas que nos incluimos en el cual le damos apoyo psicológico de carácter confidencial a las personas en la empresa. La empresa le dice, mira, tú tienes aquí un teléfono o un site en el cual tú llamas y haces una cita y la cita es confidencial, solamente una persona de la organización que se encarga de pagar la factura. Esto, vas a ver algunos detalles, pero nadie, ni tu jefe ni nadie tiene que enterarse que tú has pedido apoyo en esto. Esos son los programas de asistencia al empleado, que tienen toda una tecnología para poder trabajar estos elementos. Ok. Aquí yo estuve haciendo un compendio así rapidito de algunas cosas que salen en internet, de la gente, lo que la gente pone.
¿ok? Y que tiene que ver con estos elementos. ¿Ok? Por ejemplo, este dice, ya tengo 44 años, no tengo miedo no tengan miedo en contratarme, valgo por 2 de 22. ¿Ok? Es una manera de poner, es decir, no me discrimines por edad. ¿Ok? Yo puedo pensar de que hay más vitalidad en una persona de 22 que una de 44, pero depende. Mm, Conozco personas de mi edad que hacen cosas que los muchachos a veces de 30 no pueden. ¿Por qué? Porque depende de tu estado de salud y otro tipo de cosas. Y, y la experiencia, si es buena, hay veces que la curva de aprendizaje es bastante más, mucho más corta. ¿Ok? Esos elementos hacen que las personas se vayan sintiendo como dentro de la empresa, como que me está llegando el final porque no quieren gente nueva, quieren sangre nueva. Un trabajo donde sobren los motivos y no falta el respeto ahí es. Cuando alguien escribe eso, significa que hay personas que han tenido problemas con falta de respeto y que el rumbo, los motivos que hacen para trabajar, no los tienen claro. Si no, no existiera este tipo de comentarios, ¿no? Este, disculpe, me lo puse en inglés, pero me encantó, ¿ok? Que son, dice, las 4 necesidades básicas para el compromiso, ¿ok? Que es confianza, esperanza, sentido de pertenencia y competencia. ¿Ok? Las personas que logran satisfacer su necesidad de confiar, ¿ok? De tener esperanza, de poder saber qué puedo esperar de la organización, ese sentido de pertenencia. ¿Ok? Increíblemente hay empresas que te dan prestigio. Eso es donde tú trabajas. Eh, yo trabajo en la empresa X. Dice, wow, trabajas ahí, qué bien. Oye, tremenda empresa. ¿Ok? Entonces las personas se sienten, eso ya me hace que yo pertenezca a la empresa y hace una cantidad de orgullo, ¿ok? Y de sentirse competente. O sea, yo estoy haciendo cosas para las cuales me han entrenado y me dan feedback. Si lo hago bien, me dan feedback positivo. Si no lo hago también o existen algunas cosas para mejorar, me dicen que puedo mejorar y posteriormente me lo dicen. Entonces, esa parte es importante, ¿ok? Tenerla y eso es lo que genera. Y estas son cosas que cuando están allí significa, oye, empresa, mira esto, que esto es lo que, y cuando trabajamos en engagement o compromiso, vamos a medir estos elementos también. Aquí hay una que ya esa es nuestra, allá abajo dice una cosa que dice Climate Pro del Euro Assessment, que es parte de nuestro instrumento de medición de clima. Realmente no son 6 claves, tenemos 12 claves, pero pusimos las primeras 6 que impulsa a que los colaboradores se sientan bien tratados. Esto es clima, compensación y beneficios. Ojo, no es ganar un cerro de plata. Si tú le preguntas a una persona, ¿usted quiere ganar más? Levanta la mano, por favor, allí el que me diga no quiere, que ya no quiere ganar más plata. Te aseguro que no va a tener ninguno aquí que me vaya a decir, no, ya no quiero más. Todos queremos más. Todos queremos más beneficios. Pero los que tenemos son suficientes. Me siento bien con lo que tengo, quisiera más, claro, eso me da una sensación de que debe mejorar, está bien. Flexibilidad y balance entre vida y trabajo, si dan cuenta, mi trabajo y la casa, si la empresa me brinda esto. Transparencia y confianza, cercanía y comunicación, o sea, yo puedo comunicarme tanto en términos laborables como personales con mis jefes para poder resolver cosas que sean en beneficio de la empresa y también si yo tengo una necesidad. Ese sentido de propósito. Todos estamos mirando hacia el mismo lado. Que no es como una línea en la cual ahí me dicen que tengo que hacer esto, pero yo no sé para qué. Y capacitación y desarrollo, por supuesto. Entonces, se dan cuenta, son claves para para el clima. Y todo esto para poder decirle a ustedes de que nosotros sacamos y todo lo que estudiamos, clima, cultura, engagement y riesgo psicosocial, ¿ok?
hemos tenido que vivir las experiencias, no solamente nosotros vividas, pero de otras también de otras personas, en términos de cuando las cosas van bien y cuando no van bien en estos temas. Vamos a clima. ¿Qué medimos cuando medimos clima? Como le dije, Permiso, sí, permiso. Sí, señor Manuel, tenemos una pregunta antes de seguir vámonos. avanzando. Claro que Sí, sí. y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas tanto en chat como en nuestra versión de preguntas y respuestas, que puede llevar nombre, o como asistente anónimo que acaban de hacernos esta pregunta y nos dicen, cómo manejar los episodios de faltas de respeto. Creo que usted estaba mencionando ahorita eso, Mm. de falta de respeto que experimentan los colaboradores con una persona específica, pero no saben cómo comunicarlo con el jefe por miedo, perdón. Entonces le repito rápido. ¿Cómo manejar los episodios de falta de respeto que experimentan los colaboradores con una persona específica, pero no saben cómo comunicarlo con el jefe por miedo? Muy bien. Eh, Esto ya va más allá de la medición porque ya es cuando tenemos una situación montada y que la tenemos identificada. La tenemos identificada, pero no podemos tener nada porque nadie se ha quejado, pero ese es como el elefante en medio de la casa. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie habla de él. ¿Ok? Y todo el mundo sabe quién es el grosero, o quién es el que está faltando el respeto, quién grita o dice palabras obscenas o denigra a otra persona, ¿ok? Esto, por esta otra persona tener un rango de autoridad. Imagino que por allí va el asunto. ¿Ok? Eh, Allá hay dos elementos. Si la cultura de la organización o el clima promueve el hecho de que tú puedas tener buzones de sugerencia o puedas acercarte a recursos humanos o puedas, cuando tú dices que por miedo no puedes, significa que algo en el sistema no está funcionando para poder tener medidas correctivas con respecto a un elemento como hostigamiento, falta de respeto. Algo en el sistema no está funcionando. Entonces tenemos que mirar qué es lo que no está funcionando para agilizarlo. Ahora, tenemos el problema montado, tenemos la situación en este momento. ¿Ok? Alguien tiene que enterarse. Y si la persona que está aquí ahorita y me dice eso, es que alguien ya se enteró. Y el asunto es que el miedo es porque la persona es el, no sé, el gerente general. ¿Quién le va a decir algo al gerente general? Mm. Bueno, eh, he tenido situaciones, por ejemplo, en esa, en la cual he trabajado con los gerentes de un área, en el cual, de una empresa, en el cual me dice que el gerente cuando se pone bravo grita, dice palabras obscenas, nos dice hasta lo que nos vamos a morir. Y la persona me dice, pero ¿cómo hacemos con él? Si es el jefe, y el jefe también es accionista mayoritario de la empresa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Ok. Y hemos hecho estrategias para poder trabajar con la persona y poder darle una retroalimentación honesta y el impacto que está teniendo. Hay veces que eso tiene un buen resultado y otras veces, dependiendo de cómo va a ser la estrategia, es mejor esperar a que algo ocurra. Definitivamente, porque desafortunadamente así ocurre a veces. Que en una empresa me llamaron porque ya de un área de 5 personas se habían ido dos y dos clave. Dice, ¿qué está pasando allí? Y todo el mundo sabía qué estaba pasando. Que la personaje, el jefe, me obligó a una persona voy a ponerle de difícil manejo. ¿Ok? Pero ¿cómo le llegamos a eso? Hicimos encuestas de clima, hicimos alguna cosa a nivel anónimo. Las encuestas de clima, la ventaja que tienen es que son anónimas. ¿Ok? Y cuando tú le das el feedback a la persona, no le estás hablando y procura no decirle un evento en particular. Y dice, eso fue con Juan Pérez. Ya sé lo que me pusiste ahí, ese comentario, eso es Juan Pérez que se quejó. Entonces, sí hay que llevar a través, ya sea, puede ser a través de que los mecanismos de la organización permitan elevar algún tipo ¿cómo le digo? No quiero decir queja, pero algún tipo de información que diga algo no está ocurriendo bien aquí y no nos sentimos bien con eso, o con un estudio de clima anónimo ayude a poder darle feedback a las personas y poder tomar correctivos.
¿Ok? Porque hay veces que sí, la mala noticia a lo mejor no la puede dar la misma persona. Que eso depende de quién sea y cómo sea. Si es un líder de un supervisor de categoría más baja, quizás a lo mejor sí podemos hacerlo, porque el gerente no está de acuerdo con lo que está haciendo la persona, se sienta, me explico, y se le da retroalimentación y se le apoya en un proceso de coaching, un proceso de entrenamiento, a que mejore sus relaciones con su equipo. Eso es otra cosa. Es que la pregunta que me hace como es tan amplia de la falta de respeto, habría que ver todos estos elementos que le estoy comentando. ¿Ok? No quiero extenderme más porque si no me voy, pero sí, las encuestas sí ayudan en un momento dado. No es la única manera, pero sí puede ayudar a que anónimamente pueda uno tener la información objetiva de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Y nos ha ocurrido así, hacemos esto por departamento y vemos que el liderazgo en el departamento X, ¿ok? Es relativamente más bajo que todos los demás. ¿Que está pasando ahí? Que todo el mundo se queja del líder. ¿Ok? Entonces, no significa que, y no es que los resultados no se estén dando, pero lo que nosotros llamamos a veces que los resultados se dan, pero con muchas muertes en el camino, muchos casualties. O sea, te ganas la batalla, pero tienes tantos soldados muertos en el camino del río se convierte en una victoria pírrica, o sea, una victoria que el costo está siendo muy alto, ¿okay? En términos de ambiente de trabajo. Y Muchas la gracias. Sí, ok. Sí, muchas Gracias. gracias. Vamos a la siguiente. Esto en particular, eso es lo que estamos hablando aquí en términos y gracias yo me voy como un real de hilo en uno de los conceptos. Si se dan cuenta en este ejemplo, y fue adrede que lo pusimos, esto es real de una empresa, por si acaso, en la cual cada uno de los elementos nuestros de clima, en el cual si la respuesta está en el lado positivo, muy positivo, totalmente de acuerdo, sería 5 4 3 2 1. Y si uno ya sería totalmente desacuerdo, el lado negativo. Y los promedios se dan de esta manera. Por lo menos ustedes ven que el único rojo allí que está es compensación y beneficios. Compensación y beneficios por historia. Si acaso quieren benchmark, eh, usualmente sale más bajo. Muy difícilmente en una empresa sale esto más alto. Nuestra experiencia ha sido que hasta en empresas que son bien pagadas, como el Canal de Panamá, en el cual hemos hecho también los estudios de clima, haciendo no 10 encuestas, sino son más de 8.000 encuestas, ¿okay? Y ya llevamos en el camino como 6 estudios de clima con ellos. Esto, eh, y que compensación de beneficios salga abajo cuando todo el mundo dice, oye, pero si allá todo el mundo, los promedios de salario están por encima del resto de la media de la población, ¿ok? Del resto de las organizaciones. Y sale más bajo. Este no es de ellos, por si acaso, pero sale más bajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como le dije hace un momento, ¿quién va a decir no quiero más? Pero es como vas a preguntarlo para poder eliminar simplemente la cartita del niño Dios. No estamos en conversión de beneficio, no vamos a hacer la carta al niño Dios de lo que queremos. Es si siento que se me remunera de acuerdo a mi esfuerzo y a mi trabajo y a mis resultados. ¿Okay? Ese es básicamente el concepto de compensación y beneficio. ¿Okay? Eh, pero sí, usualmente ese es el más bajo. Lo más importante ahí es que el método de trabajo no está tan bajo, aunque aquí casi todo está tan bajo. El único que está arriba de 4 es relaciones. Relaciones, hoy el tipo me está comiendo, que tiene un elemento de que por lo menos voy a un lugar donde me llevo bien con las personas. Ok, esto es otra manera de poder hacerlo. Vemos cuántos están completamente sintiéndose en cada una de las áreas bastante bien. Vamos a suponer método de trabajo, el 30% siente que los métodos de trabajo son buenos, un 30%, otro 30%, 36, perdón, por ciento dice que son buenos, pero hay que mejorar. Un otro está en un punto intermedio, ¿okay? El que tenga amarillo, el amarillo más oscuro, ¿okay? Te está diciendo de que no me siento bien con los métodos de trabajo, y un 7% me dice no. Entonces podemos ver allí, si tenemos de cada 100 personas,
7 me están diciendo que no. No tengo no encuentro el botón para ponerme en silencio por un segundo. Bien, cultura. 15 minutos para hablar de cultura. Y al final de la respuesta. ¿Quiénes creen la cultura? La cultura, si son los valores de la organización, son los líderes. Los líderes son los que determinan qué la empresa debe valorar y le dice a los demás, nosotros aquí valoramos esto. Yo tengo una empresa, por ejemplo, conocí una empresa, por ejemplo, que me dice, nosotros hacemos contratos con el gobierno, pero aquí se castiga muy duro si alguien intenta coimear para poder obtener una licitación. No hacemos eso. Si vamos a ganar de esa manera, no ganamos. Entonces, ese es un valor que se establece en la organización y los líderes son los que lo establecen. ¿Entiendes? Así que sí es, eso viene de arriba para abajo. ¿Ok? Por lo tanto, si queremos hacer un análisis de la cultura, si la cultura que tenemos actualmente, los valores que estamos actuando, se adaptan a nuestro medio, a las necesidades de la organización y a las necesidades de nuestro entorno y a las necesidades de nuestros empleados, trabajadores, colaboradores, entonces hay que hacer un cambio cultural. Entonces, ¿quién lo hacen? Los líderes. Entonces, los líderes tienen que hacer un cambio cultural. Entonces, los líderes tienen que cambiar también a veces de enfoque. Y si no cambian de enfoque, entonces los líderes tendrían que mirar si tenemos que quedarnos también con ellos. Esto es importante. El 12% de los líderes creen que sus organizaciones son excelentes para impulsar eficazmente la cultura deseada. Solo el 12%, o sea, tenemos un 88% de líderes que no piensan que su cultura impulsa toda la organización impulsa la cultura deseada, que ellos desean. Y el 5% dice que de los líderes, digo que su propia cultura cortés estaba exactamente donde debía estar. Solamente el 5%. El 95% dice que no. Increíble. Y solo el 28% informa que comprende la cultura de su organización. O sea, los mismos líderes, pero las mismas personas no entienden la cultura. O sea, si hay una cultura establecida por los líderes, en estos estudios de Deloitte, el último, solamente el 28% entiende eso. De ahí es la importancia. Entonces, como, ¿hacia dónde vamos? ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Okay? Una manera de poder mirarlo. Edgar Schein, el papacito, el padre de los estudios de cultura, ¿okay? Esto de la Universidad de Harvard, estableció estableció esta manera de poder medir en el eje de las Y, hacia arriba, hacia abajo, está entre las organizaciones que tienen valores que van más hacia la flexibilidad o la estabilidad de control, que son las demás normas específicas versus mayor flexibilidad para poder moverse esto ante el entorno. Y en el otro eje está aquí, que dice enfoque interno, o sea, en que las cosas se manejen basado en lo que ocurre dentro de la empresa o basado más en lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces, establece 4 elementos: humanista, innovador, competitivo y burócrata, para poder establecer hacia dónde está la empresa y te dice hacia dónde la empresa quiere ir. ¿Okay? Entonces, tenemos 2 elementos que vamos a suponer esta empresa en particular tiene un elemento burocrático interesante, o sea, enfoca hacia lo interno y hacia el control, y dice, lo quiero igual. Es que me cambiaron esta. Ya estoy viendo que no, yo mismo no es la misma. Ah, no, sí, sí cambió. Sí cambió. Que lo que están pidiendo esta empresa es mm, más humanista. Mire, si voy a poner el azul, mire cómo se mueve el humanista. Una empresa más humanista. Okay. Eso es lo que están diciendo. Pero al inicio, Edgar Chain, cuando hizo esto, no te dijo cuál es el mejor modelo cultural. Simplemente cuál era el que queríamos y cuál es el que no teníamos. Y cuál es el que teníamos. ¿Ok? Si no, no te digo más nada con relación a eso. Por supuesto, ya ellos tienen
todo un modelo mucho más avanzado. Estoy hablando de las raíces de esto para poder llegar a nosotros. Claro que existen elementos de la cultura que esto responsable del rendimiento o resultados de la organización. Hay que mirar entonces fuera de lo que es solamente, más allá simplemente de describir lo que tenemos, sino también hacia dónde queremos ir. ¿Ok? Nosotros tenemos una manera de poder medir la cultura a través de todos estos elementos, elementos de los valores que tienen que ver con ejecución, con un dominio competitivo, con equipo, con personas, con agilidad e innovación, con talento y con propósito. ¿Ok? Y podemos medir los valores personales de cada una de las personas de la organización, los valores que consideran que son actuales de la organización y los valores que son deseados. Y esto lo podemos hacer viendo a los colaboradores y viendo qué piensan los jefes y viendo la diferencia entre unos y otros. ¿Ok? Y revalidando si lo que sale de los jefes es realmente lo que la organización quiere. Acuérdense que hay una cantidad de jefes que no, a veces no están claros hacia dónde tiene que ir la empresa. Así que esto es una base para poder trabajar realmente si estamos trabajando con propósito, si nuestros elementos de ejecución están. Y medimos y estos porcentajes están ahí, el porcentaje de gente que se adhiere a esto, a los valores relacionados con alguno de estos elementos. Y se dan cuenta, los valores personales en ejecución están en un 19% y sin embargo dicen la organización un 35% que ese es el valor principal de la empresa. ¿Ok? El valor personal, el equipo es el más importante y el que se desea es que sea en personas. Entonces hay que ver si esto es igual con los jefes o cuál es la diferencia entre los jefes los empleados. ¿Por qué vamos a medir los empleados si nada más los líderes son los que establecen la cosa? Porque cuando tú haces la alineación cultural, tienes que saber de dónde, tienes que escuchar a la gente, saber de dónde viene, cuáles son los valores que ellos están pregonando para poder moverlo del punto A al punto B. Yo creo que este es un punto muy importante que el poder moverlos de esta manera. Esta otra manera de poder verlo, entonces ya vemos los valores específicos que están en los valores actuales y en los valores deseados. Y esto de nuevo lo sacas tanto jefes como empleados y puedes saber dónde están las grandes diferencias entre ambos grupos. ¿Okay? Los valores actuales de los empleados, los valores actuales de los jefes, los valores deseados de los empleados, los valores deseados de los jefes. Y tenemos una cantidad de información interesante para poder redeterminar, ¿okay? Hacia dónde va la empresa o cómo piensan que deben valorar el esfuerzo de la empresa o los resultados. Ok, yo creo que lo hice bastante, no me falta decir la última. Si la fuerza laboral de hoy tiene algún mensaje, y esto fue en el 2022, hace escasos 3 años, a sus líderes empresariales que ya no los motivan ni están interesados en trabajar para empresas sin una cultura sólida. Y esto es interesantísimo, esto es lo que están buscando los muchachos actualmente. La cultura ya no es un elemento agradable de tener en la lista de verificación laboral, es un elemento número uno. He visto muchachos más enfocados en cuál es lo que proyecta la empresa, si hay trabajo de responsabilidad social, si es una empresa ecológica, si están cuidando el medio ambiente, o que no solamente si están por producir. Hay algunos que trabajarán por algo, pero no les interesa solamente por lo que produce, sino también cómo lo hace y cómo lo hace es la cultura. ¿Ok? Vamos entonces a la respuesta que quería hace un momento. Ahora que tenemos todo, tenemos 5 minutos para poder. ¿Qué quieres resolver? Usualmente, y esto en general, cuando tú estás haciendo un proceso de adquisición, ¿okay? Una empresa absorbe a otra y quieren establecer este tipo de fusiones, estudiar cultura es importante, porque son choques culturales que te necesitas poder, pues, poder trabajar juntos. ¿Okay? Cuando estás hablando de clima, ¿okay? Estás hablando de que hay costos ocultos de no saber si tengo empleados que se van por el mismo salario simplemente porque no aguanto estar donde estoy. ¿Okay? Eh, y poder saber si hay algo que pueda mejorar con respecto a esto.
y sobre todo salud mental. Cuando tú haces un recuento, te das cuenta, tú puedes dar, sí, las leyes aquí en Panamá te dicen tienes una cantidad de días para poder enfermarte. ¿Ok? He visto empresas en las cuales las personas cuentan los días que les faltan en el acá para poder seguir enfermándose y llevar un certificado médico. Yo te dice de la cultura y te dice de los factores de salud mental. ¿Ok? El presupuesto. Por supuesto que el presupuesto es importante eh, y porque las empresas consultoras como Leiro Assessment, pues hacemos este tipo de trabajo y esto cobramos por él. Entonces hay una parte que hay que mirar del presupuesto y de nuevo, si alguna vez tiene empleados o tiene un equipo de especialistas dentro de la organización que pudieran hacerlo, vayan al seminario de 8 horas que vamos a hacer con respecto a esto y a lo mejor tienen mayor en hacerlo in-house. ¿Qué haré con los resultados? Que, eh, lo importante de un estudio son los resultados y lo que pasa después. Si que pasa después es nada, hay veces que el remedio es peor que la enfermedad. Estamos generando expectativas cuando le preguntamos a las personas ciertas cosas y al no hacer nada, pues lo podemos empeorar. Así que necesitamos urgentemente es hacer los estudios y hacer algo posterior. Aunque si es la primera, no le dije la primera vez midiendo y tengo programado otras mediciones. ¿Cada cuánto se hacen los estudios? Esa es la respuesta de los psicólogos. Depende. Algunas empresas que ya tienen una cultura de medición de clima, que lo hacen cada 2 años, más o menos. ¿Ok? Pero también hacen pulsos. Los pulsos son pequeñas mediciones en distintas áreas porque te estamos haciendo cosas para mejorar y queremos saber si allí ha mejorado algo y hacemos preguntas específicas que ayuden a eso o por otros medios cualitativos como focus group para poder saber, pero usualmente cada 2 años. Cultura no es tan, usualmente se hace, si es parte del proceso cultural, se puede hacer cada 3 a 5 años, pero en el medio tiene que haber elementos de alineación cultural. ¿Ok? Salud mental, si estás haciendo clima, ¿ok? Puedes intercalarlo con riesgo psicosocial o incluir o combinar alguna de estas encuestas. Por lo menos nosotros tenemos en este momento, estamos integrando clima y cultura en un solo momento para una empresa que requiere ambas en este momento. No todo el mundo requiere clima y cultura al mismo tiempo, pero hay unas que sí. O clima y riesgo psicosocial. Se puede hacer algo por el estilo. ¿Okay? Por eso vamos, mido todo. No hay que ir en cada momento que usted se acerca al trabajador y le hace una pregunta, usted genera una expectativa. Así que cada vez que lo hagamos, eh, no es medir todo, sino es medir de una manera inteligente porque vamos a hacer algo con respecto a eso. Ok, tenemos un minuto más para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, Jessica, no sé si las personas pueden abrir el micrófono o necesitas simplemente... Pueden, sí, pueden escribirlo en el chat o también en preguntas y respuestas, que lo pueden hacer con nombre o de forma anónima. Voy a Ujú. leer un comentario que nos habían escrito uno de los participantes, no quería interrumpirlo, y nos decía, el concepto de que cultura es igual a los valores y creencias comúnmente aceptados por todos sigue siendo válido. Ahí también es importante no solo trabajar el liderazgo, sino también en modificar los procesos. Nos están levantando la Cierto, mano, por favor, si puedes escribirlo en el mismo chat, puedes realizar la pregunta para leérsela a nuestro consultor Manuel Ruiz y así pueda hacer la respuesta, dar la respuesta. a ver. Ujú. Ok, aquí está la de... ok. Creo que el Sí, elemento... Sí, sí. a ver. Dígame, Antes que dígame. nada, Mientras que escriben aquí. mientras que escribe, sí, es decirle, sí, lo que pasa es la cultura te dice
qué es lo importante para la empresa y qué no es importante, qué es lo permitido y qué no es lo permitido. Y eso está en base a los valores. Como estoy tomando, es un ejemplo de los valores de la casa. ¿Ok? Si en mi casa se come todos los días, se cena en familia, ¿ok? Todo el mundo tiene que estar allí una hora. El valor de reunirse y conversar al final del día es un elemento importante, o por lo menos una vez a la semana, si no se puede. ¿Ok? Eso es el elemento. Ahí hay una pregunta, ahí está. Sí, tenemos una pregunta. En la empresa donde estoy acabamos de comprar a otra empresa con 30 años o más de funcionamiento y tenemos colaboradores con ese mismo tiempo. ¿Sería conveniente hacer un estudio de clima? La adquisición fue hace 6 meses. Eh, Pues sí, y no, sí. Clima puede funcionar muy bien para poder saber después de 6 meses si hay algún acoplamiento. La pregunta previa es si en ese proceso de acoplamiento pudieron establecer los procesos claramente para poder determinar lo que antes se hacía de una manera se hace de otra. Eso es cultura. ¿Ok? Entonces, si no se ha hecho nada con respecto a si no sabemos si hay un choque cultural todavía de ese equipo, quizá podemos comenzar con clima, como estamos haciendo con esta otra empresa, Clima y Cultura, en un solo paquete en el cual tienes la información de cómo se siente la gente, cómo percibe la persona su organización en este momento y si siente que todavía hay un clash entre lo que era antes y lo que es ahora. Que yo creo que ese es un punto importante. Muchísimas gracias, señor Manuel. Así que damos por finalizado nuestro webinar. Si no tienen alguna otra pregunta, de igual forma le vamos a estar compartiendo la grabación e información. Mi nombre es Jessica Meléndez, soy gerente comercial y de mercadeo en Leiro Assessment y tanto el señor Manuel como yo estamos a su disposición para responder cualquier pregunta que puedan estar teniendo. Así que hasta luego y que tengan feliz día. Feliz día.